Hola, hoy les hablaremos sobre las bases nitrogenadas, las cuales son compuestos orgánicos cíclicos que gracias al sistema de dobles enlaces conjugados que poseen en sus anillos poseen un acusado aromático, teniendo una conformación espacial plana, contienen 2 o más átomos de nitrógeno, son las que contienen la información genética y los azúcares y los fosfatos tienen una función estructural formando el esqueleto del polinucleótido. Todas las funciones y características de un organismo se encuentran en su ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, el cual es un ácido carboxílico. El ADN tiene una estructura doble hélice y está formado por nucleótidos. Se puede determinar que todos los seres vivos tienen un ADN similar formado a partir de las mismas unidades que son los nucleótidos. La función general del ADN es guardar la información, es decir, que contiene las instrucciones que determinan las formas y las características de un organismo. El ADN se compone por 2 cadenas largas que se enrollan entre sí en una espiral, cada una formada por nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está compuesto por un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son 5: adenina, timina, citosina, guanina y uracilo, que es la que reemplaza la timina, y siempre una A se enfrenta a una T y una C se enfrenta a una G en la doble cadena. La unión de estos pares de bases forma la estructura del ADN. Es necesario resaltar que el ARN o ácido ribonucleico está compuesto por una única cadena con estructura lineal y de menor longitud. Es una molécula que, al igual que el ADN, se compone de sucesiones de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Un enlace fosfodiéster es un tipo de enlace covalente que se produce entre el grupo hidroxilo en el carbono 3 y un grupo fosfato, formándose así un doble enlace éster. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada y un azúcar. En el ARN el azúcar es una ribosa y las bases nitrogenadas son 5 como dije anteriormente: adenina, citosina, guanina y uracilo. Este último sustituye a la timina. El uracilo es un nucleótido al igual que la adenina, guanina, timina y citosina, que son los componentes básicos del ADN, excepto que el uracilo reemplaza la timina en el ARN. Así, uracilo es un nucleótido que se encuentra casi exclusivamente en el ARN del ADN. Las purinas están compuestas por adenina y guanina, y cuya estructura fundamental es un heterociclo aromático que consta de 2 anillos fusionados. Uno de estos es un anillo de 6 miembros, mientras que el otro es un anillo de 5, y cada anillo hay 2 átomos de nitrógeno. Las pirimidinas, compuestas por la citosina, timina y uracilo, y cuya estructura fundamental se basa en un anillo pirimidínico, un heterociclo aromático que posee 2 nitrógenos como parte de un anillo de 6 miembros. Aunque las dos pertenecen a las bases nitrogenadas, tienen diferencias como lo son que la purina interviene en el almacenamiento y uso de energía, mientras que las pirimidinas no. Las purinas conservan toda o parte de la aromaticidad, mientras que las pirimidinas no son aromáticas, ya que poseen grupos carbonilos que forman parte del anillo y rompen la aromaticidad. Las purinas se sintetizan en el hígado, mientras que las pirimidinas en distintos tejidos en el cuerpo. Y por último, el catabolismo de las purinas da como producto principal ácido úrico. En cambio, las pirimidinas son degradadas en mayor grado hasta convertirlas en amoníaco y dióxido de carbono. En las bases nitrogenadas podemos identificar 2 grupos funcionales, que son el carbonilo, que consiste en un átomo de carbono unido con un doble enlace, un átomo de oxígeno, y el grupo amino derivado del amoníaco y con fórmula NH2, NRH y NR2, donde R podría ser un hidrógeno o un hidrocarburo. En la siguiente imagen podemos ver cómo el grupo carbonilo está señalado con color verde y el grupo amino con color rojo. Como lo vemos en esta imagen, las propiedades físicas de las bases nitrogenadas son hidrófobos y tienen dipolos. Las bases tienen átomos muy electronegativos, como lo es el nitrógeno y el oxígeno, que se presentan dentro y fuera del anillo aromático, por lo que es una atracción asimétrica de los electrones de las moléculas y por ende forman dipolos, el cual permite que hayan puentes de hidrógeno. También son insolubles en agua a pH fisiológico. En cuanto a las interacciones moleculares, podemos entender que cada molécula de las bases nitrogenadas son polares, y al unirlas entre ellas mismas, sus fuerzas de interacción serán dipolo y polo. Podrán tener puentes de hidrógeno y también fuerzas de London. En las interacciones no covalentes del agua, entendemos que las moléculas de las bases nitrogenadas, al tener pares libres en el grupo amino con el nitrógeno y en el carbonilo con el oxígeno, podemos ver que se pueden dar diferentes puentes de hidrógeno, y siempre se debe tener en cuenta que la fuerza de dispersión y el dipolo y polo estarán presentes. Las bases nitrogenadas las podemos encontrar en alimentos como son las carnes rojas, las vísceras de animales, el pescado azul, la carne de cerdo, la sardina y los mariscos con altas cantidades de purina, y en lácteos, vegetales, frutas y legumbres con bajas cantidades de purina.
Las funciones de las bases nitrogenadas en el cuerpo humano. Principalmente debemos de saber que las biomoléculas tienen una función importante en nosotros, ya que conforman el desarrollo, el nacimiento y el funcionamiento de todas las células en el ser humano y en el ser vivo. Un ejemplo son los lípidos y las proteínas que mantienen las estructuras de membranas y tejidos. También es de suma importancia el ADN en el cuerpo humano, porque como todos sabemos, la función principal del ADN es poder mantener a través del código genético la información necesaria para crear un ser vivo idéntico a aquel que lo proviene. Es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos. Y en las funciones biológicas encontramos que el ADN incluye el almacenamiento de información, que encontramos los genes y el genoma, la codificación de proteínas, que es transcripción y traducción, y su autoduplicación, que es replicación del ADN, para así asegurar la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. Por otro lado, la molécula del ADN se asocia a las proteínas llamadas histonas y se encuentra muy enrollada y compacta para formar el cromosoma. Hasta la fecha se han detectado 27 enfermedades relacionadas con la deficiencia y el exceso de las bases nitrogenadas, que estas van desde la inmunodeficiencia hasta trastornos neurológicos, tales como la anemia, retraso de crecimiento, artritis, hasta incluso el cáncer. Y estas son debido a la deficiencia de estas biomoléculas, para ser exactos, de purina. Y también tenemos la hiperuricemia, que es gracias al exceso de estas mismas. Por otro lado, tenemos el retraso de herencia autosómico, recesivo, retraso mental, microcefalia y convulsiones, que estas son gracias a la deficiencia de pirimidinas.